Durante miles de años, la Pascua ha atravesado generaciones como una de las celebraciones más antiguas de la humanidad. Sin embargo, muy pocos conocen su verdadero origen y su profundo significado. Para muchos, la Pascua se ha convertido en una tradición, en símbolos vacíos, en costumbres repetidas sin comprensión. Incluso dentro del cristianismo hay quienes no logran entender el propósito real de esta celebración dentro de la revelación divina. Pero la historia de la Pascua es mucho más que una fecha. Es una historia marcada por promesas, por sufrimiento, por liberación y por redención. Para comprenderla verdaderamente, es necesario viajar al pasado, mucho antes de Moisés, mucho antes de Egipto, hasta el momento en que Dios habló con Abraham. En aquel tiempo, el Señor anunció que su descendencia viviría en tierra ajena, sería oprimida durante cientos de años, pero también prometió algo que cambiaría la historia. Él mismo los libertaría. El tiempo pasó, y esa promesa comenzó a tomar forma cuando José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Lo que parecía una tragedia, en realidad formaba parte de un plan mayor. En Egipto, José fue levantado por Dios hasta convertirse en gobernador, y gracias a él, su familia sobrevivió a una gran escasez. Así, el pueblo de Israel descendió a Egipto, y por un tiempo vivió en paz. Pero las generaciones pasaron, y un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José. Entonces comenzó la opresión, la esclavitud, el sufrimiento. Durante aproximadamente 400 años, los israelitas vivieron bajo el peso de la servidumbre, hasta que Dios levantó a un libertador, Moisés. Lo que siguió fue una confrontación directa entre el poder de Dios y el poder de Egipto. 10 plagas cayeron sobre aquella tierra, pero fue la última la que daría origen a la Pascua. Dios anunció que esa noche pasaría por Egipto y heriría a todos los primogénitos. Sin embargo, dio una instrucción específica a su pueblo. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y colocar su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Esa misma noche debían comer la carne del cordero, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Todo debía hacerse con prisa, listos para partir, y así ocurrió. Cuando el juicio de Dios descendió sobre Egipto, la muerte llegó a cada hogar, excepto a aquellos que estaban cubiertos por la sangre del cordero. El juicio pasó por encima de esas casas. Ese es el significado de la Pascua. Ser protegido, ser librado, ser salvado por la misericordia de Dios. A partir de ese momento, Dios estableció la Pascua como una celebración anual, una memoria viva de la liberación, una enseñanza que debía ser transmitida de generación en generación. Pero esa historia no termina en Egipto. Con el paso del tiempo, la Pascua continuó siendo celebrada por el pueblo de Israel. Cada año, miles se reunían en Jerusalén, se sacrificaban corderos en el templo, y la ciudad se llenaba de peregrinos. Todo parecía una tradición, pero en realidad cada cordero sacrificiado apuntaba hacia algo mayor, apuntaba hacia un sacrificio perfecto, apuntaba hacia alguien. Siglos después, durante una de esas celebraciones de Pascua, Jesús llegó a Jerusalén. Él también participó de la cena con sus discípulos, compartió el pan, compartió el vino, y habló de algo que cambiaría todo. Esa sería la última Pascua bajo el antiguo pacto, porque en esa misma celebración, el verdadero Cordero estaba en presente. Jesús fue traicionado, arrestado y llevado a la cruz. Y así como el Cordero de la Pascua debía ser sin defecto, Él fue perfecto. Y así como ningún hueso del Cordero debía ser quebrado, tampoco los suyos lo fueron. Su sangre fue derramada.
pero esta vez no sobre puertas, sino para cubrir los pecados de toda la humanidad. Todo lo que la Pascua representaba se cumplió en ese momento. El símbolo se convirtió en realidad. El sacrificio fue completo, y ya no sería necesario repetirlo nunca más. Después de eso, la Pascua dejó de apuntar hacia el futuro, porque el cumplimiento ya había llegado. En su lugar, Jesús estableció algo nuevo, la Cena del Señor, un recordatorio, no de lo que vendría, sino de lo que ya fue hecho, el pan como símbolo de su cuerpo entregado y el vino como símbolo de su sangre derramada. Por eso, para los cristianos, el verdadero significado de la Pascua no está en una fecha específica, ni en tradiciones humanas, sino en el sacrificio de Cristo. Es entender que así como el juicio pasó por encima de las casas en Egipto, hoy, por medio de Jesús, la condenación pasa por encima de aquellos que están cubiertos por su sangre. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas tradiciones fueron añadidas. Conejos, huevos, chocolates, símbolos que no tienen conexión con el verdadero significado espiritual. Y aunque para algunos representan vida o renovación, la realidad es que la esencia de la Pascua es mucho más profunda que cualquier tradición cultural. No se trata de costumbres, se trata de redención, no se trata de símbolos, se trata de una verdad eterna. Hoy, más que nunca, es necesario volver al origen, entender el propósito, recordar el sacrificio y aprovechar cada oportunidad para compartir este mensaje, porque la historia de la Pascua no es solo una historia del pasado, es una historia que sigue transformando vidas en el presente y una promesa viva para el futuro. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué significa para ti la Pascua.